En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén.
Pater noster, qui es in celis. Compartimos mensajes, discursos y actividades del Santo Padre durante esta semana. El Papa León XIV, Adveniat regnum tuum. quien pronunció una meditación improvisada al concluir la semana de oración y reflexión de Cuaresma el pasado 27 de febrero en la Capilla Paulina del Vaticano. Una profunda experiencia espiritual, dijo el Papa. El pontífice agradece al predicador Monseñor Barden sus meditaciones centradas en el testimonio de vida monástica y enfatiza los temas de la esperanza, la libertad y la verdad como importantes para nuestras vidas. Buona serata e grazie. Durante la audiencia concedida a los seminaristas de España el 28 de febrero, el Santo Padre subraya que la raíz de toda vocación sacerdotal es la relación concreta con Dios y los exhorta a vivir cada jornada desde esa presencia. ¿Qué podría haber más antinatural que un seminarista o un sacerdote que habla de Dios con familiaridad, pero vive interiormente como si su presencia existiera solo en el plano de las palabras y no en el espesor de la vida? Cari fratelli e sorelle, buona domenica! En el Ángelus del 1 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, León XIV reflexiona sobre la revelación del rostro de Dios, respuesta a la desesperación del ateísmo y a la soledad agnóstica, y anticipo de la luz pascual sobre los cuerpos que sufren violencia, dolor y miseria. Questi è il figlio mio, l'amato. El Santo Padre visitó el 1 de marzo la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en la periferia de Roma, un territorio atravesado por numerosas fragilidades y golpeado por la criminalidad. El pontífice anima a asumir la mirada de fe de Abraham, una luz que Cristo mostró a los apóstoles al transfigurarse. Sono lieto di incontrarvi questa mattina. En una audiencia con la Facultad de Teología de Apulia y el Instituto Teológico de Calabria el 2 de marzo, el Papa enfatizó que la fe debe ser proclamada e inculturada. Ojalá la teología genere un compromiso eclesial más encarnado en la comunidad local. Specialmente nei contesti in cui oggi la fede deve essere annunciata e inculturata. En la audiencia general de esta semana, el Papa explica en la catequesis que la complejidad de la Iglesia no es confusión, sino la unión armoniosa de su dimensión humana y divina. Dijo el Papa que solo la caridad hace visible hoy la presencia de Cristo en medio de las fragilidades humanas. Queridos hermanos y hermanas, continuamos profundizando en la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. En el primer capítulo se describe a la Iglesia como una realidad compleja, en cuanto conviven en ella tanto la dimensión humana como la dimensión divina, integrándose armoniosamente, sin separación y sin confusión. En su dimensión humana, la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que con virtudes y defectos comparten la fe y anuncian el Evangelio, siendo signo de la presencia de Cristo en el mundo. La dimensión divina se refiere a la concepción de la Iglesia en el proyecto de amor de Dios para la humanidad que se realiza en Cristo. Recordemos que no existe una iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino encarnada en la historia. Su santidad consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Para rezar con el Papa en el mes de marzo, recordemos que su intención de oración es por el desarme y la paz en el mundo.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo de la oración mariana del Ángelus, dirigido por el Papa León XIV. Hoy, 8 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, día en el cual la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria y patrón de los enfermos y de los enfermeros, también Día Internacional de la Mujer. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Il dialogo fra Gesù e la donna samaritana, la guarigione del cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia, iluminan el camino de quienes en Pascua recibirán el bautismo e iniciarán una vida nueva. Estas grandes páginas del Evangelio que comenzamos a leer desde este domingo se ofrecen a los catecúmenos, pero al mismo tiempo son escuchados nuevamente por toda la comunidad, porque ayudan a convertirse en cristianos y, si ya lo somos, hacerlo con mayor autenticidad y con más alegría. Jesús, en efecto, es la respuesta de Dios a nuestra sed. Como lo sugiere a la samaritana, el encuentro con Él activa en lo profundo de cada uno un manantial que brota hasta la vida eterna. ¿Cuántas personas en todo el mundo buscan todavía hoy esta fuente espiritual? A veces me es accesible, escribía la joven Etty Hillesum en su diario, pero a menudo hay piedras y escombros tamponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Entonces hay que desenterrarlo de nuevo. Queridos hermanos, no hay energía mejor empleada que la que dedicamos a liberar el corazón. Por eso la Cuaresma es un don. Entramos en la tercera semana y ya podemos intensificar el camino. Nel Vangelo è scritto anche que giunsero i suoi discepoli. En el Evangelio también está escrito que llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al ver a Jesús hablar con una mujer. Les cuesta tanto apropiarse de la misión que el Maestro tiene que provocarlos. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. El Señor también dice a su iglesia, levanta los ojos y reconoce las sorpresas de Dios. En los campos, 4 meses antes de la cosecha, casi no se ve nada. Pero allí donde nosotros no vemos nada, la gracia ya está actuando y los frutos están listos para ser recogidos. La mies es mucha, quizás son pocos los obreros, porque están distraídos en otras actividades. Jesús, en cambio, está atento. Aquella mujer samaritana, según las costumbres, simplemente habría tenido que ser ignorada. Sin embargo, Jesús le habla, la escucha, le da confianza sin segundas intenciones y sin desprecio. Quante persone cercano nella Chiesa questa stessa delicatezza, questa disponibilità. Cuántas personas en la Iglesia buscan esa misma delicadeza, esa disponibilidad. Y qué hermoso es cuando perdemos la noción del tiempo para prestar atención a quienes encontramos.
tal como es. Jesús incluso olvidaba de comer porque lo alimentaba la voluntad de Dios de llegar al corazón de todos. De este modo, la samaritana se convierte en la primera de muchas evangelizadoras. Desde su aldea de despreciados y marginados, muchos, gracias a su testimonio, salen al encuentro de Jesús. Y también en ellos la fe brota como agua pura. A María, Madre de la Chiesa. Hermanas y hermanos, pidamos hoy a María, Madre de la Iglesia, poder servir con Jesús y como Jesús a la humanidad sedienta de verdad y de justicia. No es el tiempo de las oposiciones entre un templo y otro, entre nosotros y los otros. Los adoradores que Dios busca son hombres y mujeres de paz, que lo adoran en espíritu y en verdad. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa León XIV. Como sabemos, el Santo Padre ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis este año. Desde el 7 de enero viene desarrollando las reflexiones y meditaciones sobre a los documentos del Concilio Vaticano II. Especialmente el Santo Padre ha dedicado sus reflexiones inicialmente a la Constitución Dogmática Dei Verbum y a partir de hace 2 semanas atrás está reflexionando sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico.
La lectora está anunciando que iniciamos esta audiencia general con la bendición del Santo Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Continuando con la reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, hoy nos detenemos en el segundo capítulo dedicado al pueblo de Dios. Dios que creó el mundo y la humanidad y que desea salvar a todos los hombres, lleva a cabo su obra de salvación en la historia, eligiendo un pueblo concreto y habitando en él. per questo egli chiama Abramo e gli promette una discendenza numerosa. Por eso él llama a Abraham y le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Con los hijos de Abraham, después de haberlos liberado de la condición de esclavitud, Dios establece una alianza, los acompaña, los cuida y los recoge cada vez que se pierden. Perciò l'identità di questo popolo è data dall'azione di Dio e dalla Por ello la identidad de este pueblo viene dada por la acción de Dios y por la fe en Él. Está llamado a convertirse en luz para las demás naciones, como un faro que atraerá a todos los pueblos, a toda la humanidad. Il Concilio afferma che tutto questo però avvenne in preparazione e in El concilio afirma que todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de esa revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. E infatti Cristo, che nel dono del suo corpo e del suo sangue Es de hecho que Cristo, en el don de su cuerpo y de su sangre, reúne en sí mismo y de manera definitiva a este pueblo. Este está compuesto por personas procedentes de cualquier nación. Está unificado por la fe en Él, por la adhesión a Él, por vivir su misma vida, animados por el Espíritu del resucitado. Esta es la Iglesia, el pueblo de Dios que toma su propia existencia del cuerpo de Cristo y que es el mismo cuerpo de Cristo. No un pueblo como los demás, sino el pueblo de Dios, convocado por Él y hecho de mujeres y hombres procedentes de todos los pueblos de la tierra. Su principio unificador no es una lengua, una cultura, una etnia, sino la fe en Cristo. La Iglesia es, por lo tanto, según una espléndida expresión del Concilio, una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación. Se trata de un pueblo mesiánico, precisamente porque tiene como cabeza a Cristo, el Mesías. Quienes forman parte de Él no presumen de méritos ni títulos, sino solo del don de ser en Cristo y por medio de Él, hijos e hijas de Dios. Antes de cualquier tarea o función, por lo tanto, lo que cuenta realmente en la Iglesia es estar injertados en Cristo, ser por gracia hijos de Dios. Este también es el único título honorífico que deberíamos buscar como cristianos. Estamos en la Iglesia para recibir incesantemente la vida del Padre y para vivir como sus hijos y hermanos entre nosotros. En consecuencia, la ley que anima las relaciones en la Iglesia es el amor, así como lo recibimos y lo experimentamos en Jesús. Y su meta es el reino de Dios, hacia el cual camina junto a toda la humanidad.
Unificata in Cristo, Signore e Salvatore di ogni uomo e donna. Unificada en Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres y las mujeres, la Iglesia no puede nunca estar replegada en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos. Si pertenecen a ella los creyentes en Cristo, el Concilio nos recuerda que todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, por lo cual este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos. Anche chi non ha ancora ricevuto il Vangelo e perciò in qualche modo Incluso quienes no han recibido todavía el Evangelio están de alguna manera orientados al pueblo de Dios y a la Iglesia, cooperando a la misión de Cristo. Está llamada a difundir el Evangelio en todas partes y a todos, para que cada uno pueda entrar en contacto con Cristo. Esto significa que en la Iglesia hay y debe haber sitio para todos, y que cada cristiano está llamado a anunciar el Evangelio y a dar testimonio en todos los ambientes en los que vive y obra. Así es como este pueblo muestra su catolicidad, acogiendo las riquezas y los recursos de las diversas culturas, y al mismo tiempo ofreciéndoles la novedad del Evangelio para purificarlas y elevarlas. in questo senso la Chiesa è una, ma include tutti. En este sentido, la Iglesia es una, pero incluye a todos. Así la ha descrito un gran teólogo. Arca única de la salvación, debe acoger en su amplia nave todas las diversidades humanas, única sala del banquete. Los manjares que distribuye proceden de toda la creación. Vestimenta sin costuras de Cristo. Es también, y es lo mismo, la vestimenta de José, de muchos colores. Es un gran signo de esperanza, sobre todo en nuestros días, atravesados por tantos conflictos y guerras. Saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, por fuerza de la fe, mujeres y hombres de distintas nacionalidades, lengua o cultura. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía de esa unidad y de esa paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos.